Gracias por continuar aquí con nosotros. Estábamos hablando de los programas limitantes y heredados que tenemos de nuestros padres y que están afectando nuestra historia de vida. Quiero poner ejemplos para que seamos más claros en este tema y para ello voy a hablar de mi propio ejemplo de vida. A mí me hicieron una descodificación de programas limitantes y me pude percatar que repetí el mismo patrón de mis padres en mi divorcio. Acabo de divorciarme y exactamente después de hacer un estudio minucioso de quién conformaba a mi padre, qué familia conformaba a mi madre, pero además de que veníamos de una energía de donde las mujeres en mayoría prevalecen estando solas, me pude percatar que mis padres se divorciaron al mismo tiempo a los 16 años que yo duré de casada. Cuando me percaté de esa situación, entré en shock, porque dedicándome a esto, yo quise hacer muchas situaciones para no parecerme a mis padres. Yo empecé a percatarme qué tipo de cosas no quería repetir. Y sí pude rescatar algunas, otras fue más que imposible. Cuando me hicieron el estudio me percato que llevaba exactamente el mismo tiempo de casada y en el mismo tiempo, cuando mis padres se divorciaron, es el mismo tiempo que yo cumplí de casada. Entré en trauma y en shock. ¿Por qué? Porque dije, ¿cómo es posible que yo haya repetido este programa dedicándome a lo que me dedico? Cuando entré en un estado de reflexión profundo, mi parte divina, mi parte sabia dentro de mí me dijo, tenías que volver a repetir el programa para que viviendo este programa pudieras comprenderlo y desactivarlo. Eso me dio una gran tranquilidad en mi corazón. Porque si bien yo venía observando mi relación de pareja, comparándola con la de mis padres, repetí muchas cosas, también es cierto que no repetí muchas. Pero era importante que yo viviera en carne propia este programa para con un estado de conciencia poder desactivarlo. Ahora voy a hablar del tema de cómo poder desactivar estos programas limitantes, que además son generados antes, durante y en la concepción de los hijos y que además se repiten y se repiten y se repiten. Es muy importante la autoobservación. Si yo me observo de una manera objetiva y como observador silencioso, sin emitir un juicio y una crítica hacia mí o hacia mi entorno, podré detectar de una manera más convincente y contundente el tema a tratar. Número 2. Después de detectar la problemática, voy a revisarla sin juzgarme, ni criticarme, ni lacerarme. No tiene caso que te sientas mal porque lo haya repetido. Repito, en mi caso, fue necesario vivirlo para poder desde un nivel de conciencia desarmarlo y desactivarlo. En la medida que tú no te juzgues ni te critiques, pero además lo observes de manera objetiva, podrás tener todas las herramientas para desactivar estos programas. Repito, segundo es no lacerarse, no criticarse y no juzgarse. Número 3, vas a percatar qué temas te activan esos recuerdos o esas situaciones que repites con tu familia. Imagínate que llegas a un lugar, están hablando de un tema en particular, que a ti no te gusta, pero que caes en el juego y lo repites. Es importante que observes el entorno, los elementos que te activan esa emoción o sentimiento que te llevan a terminar hablando de lo que no quieres. Es importante que seas observador y que además veas qué situaciones te activan esas emociones, sin que te metas en esas emociones. Recuerda, observación, meramente observación. 4. Después de haber visto qué temas son los que te están activando estas emociones, es importante que tomes nota por escrito de ello y que observes qué es lo que tú quieres cambiar de esto. Si este evento te está trayendo un evento positivo, una sensación positiva o definitivamente te genera una crisis, un malestar o incluso una ira o resentimiento hacia tus padres. Al percatarte de la situación que deseas cambiar, es importante que te refieras a un descodificador biológico o en su defecto te conectas con conexión evolutiva y nos puedas hablar del tema. Nosotros tenemos toda la capacidad de poderte conducir con descodificadores biológicos que podrán ayudarte a las soluciones de esos programas limitantes y caducos que ya no funcionan en tu vida actual. Como yo lo logré hacer, es importante que te percates que no solamente hay un programa, puede haber una cantidad de programas limitantes que se hayan inconado en el ADN y, como repito, son las que se guardan sentimientos, emociones y recuerdos durante toda tu historia de vida.
a partir de poder sanar un programa limitante, estarán activándose varios programas en ti para desactivar. Hay la otra manera de poderlo desactivar de manera personal y es siendo autoobservador. Si yo me percato de algo que ya no quiero en mi vida, me observo sin juzgarme, veo qué eventos activan esas situaciones y emociones. Yo puedo decretar, decir conscientemente, yo acepto descodificar y desprogramar cualquier programa limitante que ya no me funciona en mi vida, aquí y ahora. Pero repito, esto es de manera consciente. Cuando uno decreta, pero además de manera consciente, da la orden al sistema interno del ser, donde nos negamos ya a aceptar un programa limitante, el sistema activa una nueva posibilidad de un programa nuevo. Cuando yo doy la orden de desactivo, acepto desactivar programas limitantes en mí de manera consciente, en automático algo en mi interior, en el ADN, empieza a moverse. Toda persona que desee desactivar programas limitantes de manera consciente, pero además de manera contundente y no estar pegados de un especialista, lo pueden hacer. Y se lo digo por experiencia. A medida que yo me percaté de esos programas que repetí de mis padres, actualmente sigo desactivando programas que ya no me sirven en mi vida. Pero además me provocan situaciones que me pueden desequilibrar e incluso desenfocar de mi meta de vida. En la medida que uno acepte que tiene la capacidad de poder sanarse y desactivar en él programas que ya no funcionan, podrán ayudar a sus hijos a hacerlo. Toda la diferencia y la clave de esto es que haya la plena conciencia, la plena autoobservación de manera objetiva y sin juicios. En la medida que nosotros nos quitemos los programas de culpas, de juicios, pero además de si está bien o está mal, nada es, simplemente es una situación que tendríamos que vivir y que llega un momento que tenemos que trascender para dar un salto cuántico en nuestro camino de evolución. En la medida que ustedes se atrevan a darse cuenta que hay programas, paradigmas, dogmas o incluso patrones que nuestra familia nos heredó como algo valioso y nos demos cuenta que nuestra realidad ya no funciona, ya son caducos, nos vamos a dar cuenta que tenemos la capacidad de ayudar a nuestros hijos y ayudarnos a nosotros mismos. Si seguimos repitiendo por comodidad, por miedo a no afrontar, pero además, sobre todo, por ignorancia, seguirán nuestros hijos repitiendo los patrones y seguiremos teniendo una sociedad y familias enfermas. Y si realmente queremos que un país cambie, tenemos que tomar acciones contundentes y positivas para hacer cambios. Se los digo desde mi experiencia. Yo lo he logrado desde mi experiencia individual de percatarme de que puedo hacer cambios en mis programas, pero además que no deseo heredar a mi hija. Como les comenté, yo soy madre igual que ustedes. Y es importante darnos cuenta que si queremos hacer cambios tenemos que empezar en nosotros. Repito, a todos esos padres que tienen adicciones, que tienen patrones de alcoholismo, que tienen patrones incluso de victimismo y de enfermedad. ¿Cuánto tiempo más quieren estar así? ¿Cuánto tiempo más quieren tener a sus hijos encadenados a algo que ustedes decidieron vivir? Denles la oportunidad a sus hijos de cambiar su vida. Dense la oportunidad a ustedes mismos de cambiar su historia de vida. Es importante que tomen acciones, pero además no solo como individuos, sino como un equipo. La familia merece estar mejor. La familia merece tener una mejor comunicación. La familia merece tener una situación armónica de vida, vivir en libertad, en comunicación y confianza y sobre todo en salud. La salud no solo se refiere a la cuestión física, la salud también se refiere a la situación emocional y energética de la familia. ¿Cuántos hijos son apáticos a sus actividades? Tienen flojera. Si tenemos a padres que tienen flojera y que son apáticos a la vida, ¿cómo podemos pedirle a nuestros hijos que cumplan con sus obligaciones de escuela o trabajo? Seamos muy congruentes en lo que queremos nosotros pedirle a nuestros hijos. Si nosotros no estamos tomando acciones para hacer cambios de hábitos en nuestra vida, los hijos estarán repitiendo la misma historia. Es tiempo de que seamos muy conscientes, pero además amorosos en el trato que nos damos y que damos a otras personas en el sentido de los programas limitantes. Lo que una madre haya vivido antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo es algo que se grabó en el ADN del hijo. Pero eso no significa que no se pueda sanear. Por supuesto que se puede sanear.
y no necesitan ponerse una vacuna o ponerse algo médico. Repito, la clave es la conciencia. La clave es la capacidad y la aceptación de ese programa limitante y cambiarlo de manera contundentemente, con disciplina, con amor, pero además con seguimiento constante. En la medida que ustedes se asuman, va a haber un cambio positivo en su familia. Queridos amigos, los invito de verdad a que sean muy conscientes y se lleven estos tips y consejos a su casa, pero además los apliquen de manera consciente como equipo y en lo individual. En la medida que ustedes lo hagan, podrán tener cambios contundentes en su vida. Les recuerdo que el 8 y 9 de noviembre, como ya lo repetí, tendremos el taller de psicoenergía y desprogramación de programas limitantes, en donde solamente podrán de manera contundente detectar sus problemáticas y llevarlas a ese taller allá en la calle de Mármara número 385 para poder tomar acciones y sepan cómo iniciar, cómo poder ustedes desprogramar sus programas limitantes. Valga la redundancia, cómo desprogramar programas limitantes. Lo que se vive en esos talleres, yo lo he vivido, es una experiencia maravillosa y que realmente hace un cambio en tu vida. También les recuerdo que el día 6 de noviembre tenemos la meditación de equilibrar la energía femenina en las personas, pero también puedan atreverse a resarcir esos temas que ustedes puedan tener rezagados con el tema masculino o femenino. Es importante también nos sigan escribiendo a los correos que aparecen en pantalla, nos visiten en nuestra página de internet, en nuestras redes sociales, en Facebook, pero además también en nuestro canal de YouTube. Estaremos subiendo todos los días alguna moraleja, alguna reflexión, en donde la gente va a poder estar practicando, pero además vivenciando las sugerencias y los comentarios que todos los días les subamos a los canales de YouTube, en donde la gente va a poder tener herramientas prácticas para su día a día. Les recuerdo también que el próximo programa tendremos al maestro Chaya Michan, que nos estará hablando de su vida y cómo logró el poder llegar a ser ese gran gurú de la nutrición en nuestro país. Nos hablará de sus experiencias de vida y sobre todo de qué fue lo que lo llevó a poder fundar la organización que tiene de los niños vegetarianos de la Nueva Tierra. Es muy importante, nos sigan viendo todos los martes a las 9 de la noche y recuerden que Conexión Evolutiva es una plataforma de aprendizaje y de herramientas de crecimiento interior y expansión de conciencia. Los invito a vernos y recuerden que Conexión Evolutiva es luz, verdad y armonía para su vida. Los bendigo y los abrazo en luz. Gracias por acompañarnos.